Adelante, Sí. Lucila, por favor. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todo lo demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Gracias, hermanos. Gracias, hermana Lucila, por tan bella invocación. La Federación Teosófica Interamericana hoy le da los buenos días, las buenas tardes, quizás las buenas noches a algunos hermanos, y se siente muy agradecido al recibir al hermano Óscar Galíndez Ramírez. El hermano Óscar es original de la ciudad de Puebla, México. Nació en el año 1959. Su profesión es médico de familia, miembro de la Sociedad Teosófica de Puebla, de la rama HPB. La charla que nos va a dar el hermano es sobre la acción no ética y la acción psíquica. Hoy recibimos con alegría al hermano Oscar Galindo. Y hermano, los micrófonos en este momento son suyos. Adelante, por favor. Gracias, Magali. La plática que vamos a realizar el día de hoy y la disertación que se va a realizar el día de hoy, como ya lo nos dijo Magali, es acción no ética y acción psíquica por HPV. Este artículo, este largo artículo que escribió HPV, lo podemos encontrar en la revista Lucifer, volumen 7, el número 28 del mes de octubre del año de 1890, ¿sí? Y está entre las páginas 89 y 98. Ya más accesible lo podemos encontrar, ¿sí? En los escritos coleccionados en el tomo 12, entre las páginas 229 y 244 en español. ¿Sí? Para los que quieran revisarlo, ¿sí? Eh, ver algunas cosas que no quedaran claras o que quieran verificar lo que se está diciendo, como todo, siempre hay que verificar todo lo que se diga, no hay que creer todo lo que uno dice, y hay que estudiar y para que haga uno su propio sendero. Entonces, para iniciar, ¿sí? Uno de los axiomas que mencionó la señora Blavatsky, es decir, el antiguo axioma, conócete a ti mismo, debe ser familiar a todo miembro de esta sección, ¿sí? Es decir, de la sociedad teosófica en general. Pero pocos o acaso ninguno ha aprendido el verdadero significado del oráculo délfico. Todos ustedes saben su linaje terrenal, pero ¿quién de ustedes ha trazado alguna vez todos los enlaces de herencia literal, psíquica y espiritual que van a hacer de ustedes lo que son? Es algo para que lo reflexionemos, ¿sí? Y lo interioricemos cada uno de nosotros. Y prosigue. Muchos han escrito y expresado su deseo de unirse con su ego superior, con su mana superior, pero ninguno parece conocer el nexo indisoluble que conecta sus egos superiores con el único, su sí universal. Entonces, aquí hay algo muy importante. Si no entendemos esto, no podemos hacer lo siguiente. Para todos los propósitos del ocultismo, ya sea práctico o puramente metafísico, dicho conocimiento es un requisito absoluto. No lo dice la señora Blavatsky. En los escritos
esotérico, ya sea práctico o puramente metafísico, dicho conocimiento es un requisito absoluto. Es decir, para que hagamos sí, las acciones, debemos de estar conscientes de por qué los estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Porque no es lo mismo hacer una acción consciente que una acción inconsciente. Por esa razón, es una de las razones de ser del ego superior y su reflejo que es manas inferior. Esto es muy importante que debemos de tomar en cuenta. Y que las tres proposiciones fundamentales a la doctrina secretal las vamos a mencionar someramente para indicar algunas características de ella que van a ser importantes para tomar en cuenta la disertación que se va a llevar a cabo. Primero, un principio omnipresente, eterno, ilimitado e inmutable sobre el cual toda especulación es imposible, ya que trasciende el poder de la concepción humana y solo puede ser empequeñecido por cualquier expresión humana o comparación. Una realidad absoluta que antecede a todo ser manifestado incondicional. Esto nos indica la infinitud, lo infinito, la vida como eterna, incognoscible causa sin causa. Aquí es algo importante. No podemos disertar, tratar de especular sobre lo inconocible a través del pálido reflejo de mana superior que es mana inferior. No, no es posible porque nos vamos a equivocar, nos vamos a extraviar. Por lo tanto, muchos ocultistas no se atienden a ello, no se preocupan por ello. Segundo, la eternidad del universo en todo, como plano ilimitado periódicamente, el campo de acción de innumerables universos, incesantemente manifestándose y desapareciendo, llamado las estrellas que se manifiestan y las chispas de eternidad. Aquí estamos hablando de periodicidad, la naturaleza cíclica del universo. Es decir, la vida se manifiesta y se retira a sí misma periódicamente, una y otra vez. Y tercero, que es la base de todo lo que acontece con cada uno de los reinos, específicamente con el reino humano. Dice, la identidad fundamental de todas las almas, con el alma suprema universal. Esta última, un aspecto de la raíz desconocida y el peregrinaje obligatorio para cada alma. Una chispa de la primera, a través de todo el ciclo de encarnación o necesidad, de acuerdo con la ley cíclica y kármica durante todo el término. Está íntimamente relacionado la segunda proposición, que nos indica que existe un peregrinaje obligatorio para cada alma. Cada uno y todos los seres se desenvuelven gradualmente desde un átomo hasta un Dios durante la manifestación de la vida. Esta tercera proposición establece que cada ser en cada nivel de desenvolvimiento posee el mismo valor intrínseco y el mismo destino divino. Inexorablemente todo. Para entender todo esto, vamos a mencionar brevemente las notas cosmológicas de un libro manuscrito de CINET, información proporcionada por el maestro Mori, en la cual inicia, este pequeño fragmento inicia así. Pregunta, ¿cuál es la cosa eterna, una en el universo y dependiente de cualquier otra? La respuesta es el espacio. Nueva pregunta, ¿cuáles son las cosas que coexisten con el espacio, que existen al mismo tiempo con el espacio? Y la respuesta es 1, duración, 2, materia, 3, movimiento, 4, acacha, ¿sí? O atmósfera cósmica o luz astral o este celeste, viéndolo desde el punto de vista al que le corresponde, pero que todo sí proviene inicialmente de Akati. Purucha, o el séptimo principio del universo, el espíritu universal. Y nuevamente, sí, surge otra pregunta. ¿Deberíamos entender a Purucha, ¿sí? o espíritu universal como otro nombre para el espacio o como algo distinto?
que ocupa cada parte del espacio? Y la respuesta es no, es decir, es lo mismo. Ya que habla sobre el Wanyabu, el nacido por sí mismo. Entonces, esto es brevemente, porque no nos vamos a explicar por cada una de estas características, y lo vamos a englobar de la siguiente manera. El espacio es el círculo oscuro en el cual coexisten, y dentro de ese espacio se encuentra la duración, la materia, el movimiento, akasha y purusha. Por lo tanto, nada sale de la nada. Esto está ahí, juntamente con el espacio, en el estado de pralaya y absolutez. Entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque luego no sabemos de dónde proviene cada uno de estos conceptos que la gente finita sí le cuesta mucho trabajo entender, porque trasciende más allá de su ámbito. Y de esto, en el centro, pues vamos a tener al movimiento, que va a tener mucho que ver sobre la acción, porque la acción es movimiento. Y ese movimiento es lo que vamos a entender sobre el aspecto no ético y sobre el aspecto psíquico. Aquí tenemos un esquema que sale en la doctrina secreta, donde tenemos estos símbolos que simbolizan lo absoluto cuando todo está oscuro, todo es oscuridad. De esa oscuridad hay un pequeño foco que es la absolutidad, este pequeño círculo oscuro dentro de este fondo negro, que es lo absoluto. Y aquí tenemos, para que no se confunda con este círculo de este oscuro, se pone este círculo blanco simbolizando Mula Prakriti. Y este es el primer logo, segundo logo, tercer logo y la manifestación desde el punto de vista esquemático, que nos indican si lo absoluto, como el universo en sí mismo, la totalidad o este foco de lo absoluto, el universo, el descanso en pralaya, Mula Prakriti, la sustancia primordial que aún no se diferencia, y la materia eterna, y aún no se manifiesta y está manifestada. El primer logo como el despertar del universo, el segundo logo como la primera diferenciación que la señora Blavatsky en los comentarios a la doctrina secreta lo define como abstracta colectividad de los constructores del universo. Y el tercer logo, que es la segunda diferenciación a partir de esta primera, y en la cual esa abstracta colectividad se individualiza, es decir, individualización de las fuerzas creativas del universo. Y ya después tenemos el universo manifestado. Entonces, le hicieron una pregunta a la señora Blavatsky con respecto a profundizar, ¿sí?, un poquito más sobre los tres logos, el primer, segundo y el tercer logo. Y HPB solo dio una sugerencia. Y esto es con respecto a la mente absoluta, en la cual se va desplegando como una cascada en el primero, segundo y el tercer logo, que solamente es un logo, pero bajo tres aspectos o tres procesos para llegar a la manifestación. Nos dice, primero, potencialidad de la mente. Segundo, pensamiento en germen. Tercero, ideación en actividad. Y esto lo podemos entender de la siguiente manera. El primer logo es la potencialidad de la mente, el despertar del universo. El segundo logo es el pensamiento en germen, porque toda esa colectividad de constructores está en forma abstracta. Todavía sí, no se conceptualiza esto o se concretiza. Está en forma abstracta. Y la tercera, que es la ideación en actividad, en la cual ya se individualizan esa colectividad de los constructores, entonces se realiza la individualización de las fuerzas creativas del universo. Y de aquí se va a proceder todo lo que vamos a conocer como universo manifestado. Y esto, el tercer logo, la individualización de las fuerzas creativas del universo o ideación en actividad, es donde va a proceder todo lo que vamos a ver y lo que procede todo del universo manifestado. Todo, absolutamente todo.
Esto es lo que se conoce como también como Mahat, el Anima Mundi, Alaya, Atman, ahorita lo vamos a ver, de la cual se deriva absolutamente todo. Entonces, tenemos a ese tercer logo, que son en nuestro sistema solar, en el cosmos con C. Son los Yatyani Buda, que es lo mismo que en el cosmos con K, que es la totalidad del universo, los Aji, los 7 constructores o los 7 primordiales. Entonces, eso tiene un concepto que es igual a la superalma, al alma universal, al Mahaburi, al Aya, Purucha, espíritu, Atma. Entonces, esto es en concreto de todos los conceptos que se manejan en los escritos de los maestros y de la señora Blavatsky, sintetizados en ellos. Aquí tenemos precisamente a estos 7 Yani Budas, o estos 7 primordiales, o 7 Aji, son las 7 jerarquías, cada uno con un color específico: el violeta, el añil, el azul, el verde, el amarillo, el naranja y el rojo, de cuyo espectro en forma antropomórfica se conocen los 7 rayos. Esto es específicamente a lo que se refieren. De estas 7 jerarquías salen unas chispas que van a dar origen a esas chispas que salen de ahí, de ellos mismos, de su mismo color. Estas chispas son las mónadas específicamente búdicas, porque Yani Buda, las 7 jerarquías, es Atman, y de Atman, esas chispas divinas y que salen de ellas, que se mencionaron en la tesis, vamos a ver que se van a seguir mencionando en la tercera proposición, es Buda. Son estas innumerables chispas de cada uno de estos y padres divinos de los seres humanos. Entonces, estos son las mónadas y en su conjunto Atma Buddhi, pero específicamente Buddhi, que son las chispas de la eternidad, es el peregrino y el alma espiritual. Y específicamente nos lo dice la tercera proposición: la identidad fundamental de todas las almas con el alma suprema. Todas las almas, en este caso específico para el ser humano, y con el alma suprema, los 7 Yani Budas o las 7 jerarquías. Esta última, un aspecto de la raíz desconocida, absolutez, y el peregrinaje obligatorio para cada alma, sí, es decir, de esta chispa que se llama Buddhi, una chispa de la primera a través de todo el ciclo de encarnación o necesidad, de acuerdo con la ley cíclica y kármica, durante todo el término, como ya lo habíamos mencionado. Y prosigue: ningún Buddhi, pues ya específicamente ya está hablando ahí de esa chispa, como Buddhi, alma divina puramente espiritual, puede tener una existencia independiente, es decir, consciente, antes de que esa chispa, primero, haya pasado por todas las formas elementales del mundo fenoménico a través del ciclo de necesidad, y B, haya adquirido la individualidad, primero por impulso natural y luego por esfuerzos autoinducidos y autoplaneados, es decir, controlados por su karma que le corresponde, ascendiendo así por todos los grados de inteligencia, desde el mineral y el vegetal hasta el arcángel más santo, que son los Yani Budas, que son estos precisamente. Vamos a llegar a ser estos Yani Budas. Y es algo muy importante que debemos de tenerlo en cuenta y que tenemos que reflexionar, cada uno de nosotros. La doctrina fundamental de la filosofía esotérica no admite privilegios o dones especiales en el hombre, salvo aquellos ganados por su propio ego, mana, por medio del esfuerzo y mérito personales, a través de una larga serie de metempsicosis y reencarnación, pasando por lo que se conoce por los 10 reinos y del ciclo de necesidad. Pero aquí es, sí, un esfuerzo personal, ganado, sí, por el esfuerzo propio. Nada se nos lo regala y nada se nos da si no lo merecemos. Y ahora, con respecto
sí, a la acción no ética y acción psíquica, sí, nos vamos a enfocar en lo siguiente. En el inciso B, adquirir individualidad primero por impulso natural y luego por esfuerzos autoinducidos y autoplaneados, controlados por su carne. Esto es lo que a lo que se está enfocando, no nada más en ello, sino más específicamente la HPV con respecto a la acción no ética y a la acción psíquica. Entonces, también como introducción, vamos a tener lo siguiente. Manas es como si fuese un globo de pura luz divina, un rayo del alma del mundo, como ya lo vimos, un rayo del alma del mundo, es decir, de Atma, también de lo Yani Buda, una unidad de una esfera superior en la que no hay diferenciación. Akash, descendiendo a un plano de diferenciación, emite un rayo que es él mismo, el cual solamente puede manifestarse a través de la personalidad diferenciada. Este rayo es el manas inferior, mientras que el globo de la luz divina, un kumara en su propio plano, akacha, es el ego superior o manas superior, manas propiamente dicho. Manas inferiores desde muchos puntos de vista de lo más difícil de comprender. Ahorita lo vamos a ver. Hay enormes misterios conectados con él. Aquí lo consideraremos como un principio, siendo que no es un principio en sí. El punto importante a entender es su relación con Manas superior, pero nunca debe olvidarse que Manas inferior en esencia es el mismo que el superior, tiene las mismas características. Esto nos lo dice la señora Blavatsky en los escritos coleccionados en el tomo 12. Esquematizando, tenemos a los 7 primordiales, a los Yani Budas en nuestro sistema solar, que es la ideación en actividad, Purucha o espíritu. Tenemos la palabra sánscrita, que también proviene de la India, el término Mahat, y la superalma, el término alaya, como lo conocen los budistas. Pero sigue viendo lo mismo, es lo mismo, salvo que en la doctrina secreta, Mahat está íntimamente relacionado con los Manasaputras y los Kumaras, y la superalma, alaya, está íntimamente relacionado con la amada monada o Atma Buddhi, como lo menciona la voz del silencio. Pero son dos, viene siendo lo mismo sobre la ideación en actividad, Purucha o espíritu o Atma. Manasaputra, sí, los Kumaras a nivel de lo que se conoce Akacha, desciende en el ser humano en la tercera raza raíz, dotándolo de mana a ese ser humano acabado de diferenciarse en dos sexos de la tercera raza raíz, dándole lo que llamamos mana, la mente. Este mana saputra es lo mismo que mana superior, se instala en el ser humano en la tercera raza raíz. Para que pueda ser funcional con relación a los principios inferiores de este ser humano, emite una radiación y de sí mismo que es manas inferior. Este manas inferior tiene dos partes. La primera es el puente, Antascarán, y la segunda es manas inferior propiamente dicho, que lo podemos ver ¿sí? En forma conjunta de esta manera. El triángulo azul con la punta hacia arriba y el triángulo verde con la punta hacia abajo, unidos por este puente que es el Antascarán. La primera es conocida como individualidad, que es mana superior, y la segunda como personalidad. Entonces aquí tenemos a mana dual, aunque es uno, en su función es dual, como nos los acaba de mencionar la señora Blavatsky y en la explicación que nos hizo y en estos escritos coleccionados. Algo muy importante que debemos de tener en cuenta es Kama. No está muy bien comprendido, pero vamos a dar unas pequeñas notas sobre el Kama para entender de qué cómo lo conceptualiza la señora Blavatsky y cómo está relacionado ¿sí? con el aspecto psíquico de la acción psíquica en el ser humano. Nos dice, el kama, el cuarto principio, durante la vida no forma un cuerpo que se pueda separar del cuerpo físico. Esto es algo muy importante. No forma un cuerpo que se pueda separar del cuerpo físico.
Es decir, no es Kama Rupa. Rupa quiere decir cuerpo o vehículo, pero no es Kama Rupa. Kama Rupa se forma en los estados post-mortem ya como un verdadero cuerpo o vehículo, pero no en el ser humano encarnado. Entonces forma una unidad inseparable del cuerpo físico. ¿Sí? No es un cuerpo en sí, es intermolecular, respondiendo molécula por molécula al cuerpo físico e inseparable de él en términos moleculares. Es decir, cada célula, cada molécula del cuerpo físico está unido a la molécula que es Kama. Y vamos a ver más adelante lo que es el aspecto, que el concepto de molécula, que es un vehículo del átomo, pero del átomo no físico, del átomo metafísico y del átomo espiritual. Entonces están interrelacionados conforme una capa, ¿sí?, que está envolviendo a cada una de esas moléculas o esas células del ser humano. Por eso están íntimamente relacionados e inseparables entre unos y otros. Esto hay que entenderlo porque si no lo entendemos vamos a entenderlo con un cuerpo separado de, pero no lo es así. Por lo tanto, es una forma, pero no es una forma dentro del cuerpo físico, pero incapaz de ser proyectada hacia el exterior como una forma en sí, como se tiene el concepto exotérico con X como y Kama Rupa, y no es así. Está íntimamente relacionado e inseparable del cuerpo físico. Este es el hombre interior o astral, Kama, en el cual se encuentran los centros de las sensaciones, los sentidos psíquicos, y en cuya relación intermolecular con el cuerpo físico depende de toda sensación y la acción intencional de mana inferior. Entonces, esto, Kama, conjuntamente con cada célula y con cada órgano del ser humano, está íntimamente relacionado entre sí e íntimamente relacionado con los diferentes plexos nerviosos que se encuentran en el cuerpo humano y cuya localización de forma metafísica y corresponden, sí, a los chakras, sí, metafísicos. Estos chakras secundarios que la señora Blavatsky menciona, nada más, pero que dice que los principales, los más importantes, son los chakras primarios. Entonces aquí podemos entender la relación de Kama con el cuerpo físico, con los plexos nerviosos y con estos centros que se llaman chakras secundarios. Entonces estaba íntimamente relacionado con el aspecto psíquico en el ser humano, más no del noético. Entonces podemos saber aquí el esquema esotérico que tenemos Atman o Atma, el sí superior, pero ese es el Atman como el espíritu universal. No hay ningún espíritu individualizado, espíritu universal. Tenemos a Buddhi, Mana, dual, que es la mente, Kama, definido como pasión y deseo, Prana, que es la vitalidad, Linga Charira como el cuerpo astral, el cuerpo modelo, el cuerpo de diseño o el doble etéreo, y Stula Charira como el cuerpo físico. En la forma semi-exotérica, Atman pasa a ser lo que es la envoltura áurica, es decir, ese espíritu universal individualizado en el ser humano viene siendo la envoltura áurica o el huevo áurico, y en la cual tenemos dentro de ellos los 6 principios restantes. Y en la forma esotérica lo tenemos ya esquematizado de esta manera, y el huevo áurico con Atman fuera de nuestro alcance hasta este momento, Buddhi cercano al huevo áurico, esta estrella de 5 puntas de color naranja, y es Prana, y aquí tenemos los 2 triángulos, el azul y el verde, que es Mana, unidos por Antaskaran. El rojo es, lo acabamos de mencionar, que está relacionado con Mana inferior para dar forma a lo que es el aspecto no psíquico en el ser humano. Aquí tenemos de color morado el cuerpo astral. Y el cuerpo físico no es un principio en sí mismo,
sino que está rodeando a todo lo que es estrella de 5 puntas. Esto es lo que correspondería esquemáticamente a el cuerpo físico, desde el punto de vista esotérico. Y aquí lo tenemos esquemáticamente. Tenemos los planos del macrocosmos, del microcosmos y los focos de conciencia. Están íntimamente relacionados estos planos macrocósmicos, microcósmicos y los focos de conciencia. Los planos del macrocosmos son Adibudi, Mahabudi, Mahat, Johat, Jiva, astral y prakriti, relacionados con los estados de conciencia que van a estar manifestando en el ser humano, como el Chi universal, Nadi Buda, el ego espiritual, como es Mahabudhi, el ego superior y el ego inferior de Mahat, Kama, los deseos animales o personales en el plano fojático, la fuerza vital o prana en el plano Jiva, el cuerpo astral en el plano astral y el cuerpo físico en el plano paracrítico. Están íntimamente relacionados los planos con los estados de conciencia o focos de conciencia en el ser humano. Por eso se les da el nombre de estos planos y con relación a estos focos de conciencia en el ser humano. Y los planos del microcosmos son Atma, Buddhi, Mana o mente dual, Kama, Prana, Gacharira y Tulacharira. Y en concordancia al esquema esotérico con ese que vimos anteriormente, tenemos al Chi universal, el huevo áurico o envoltura átmica que envuelve a cada uno de estos planos de microcosmos y focos de conciencia. Aquí tenemos lo que son, desde el punto de vista de Platón, Agatón con relación a Atman, Nus en relación con Buddhi y con Mana superior, el Fren en relación con Manas inferior, el Timos o el Tumus de Pitágoras con Kama y Prana, el Eilodón, que es el cuerpo astral, y Soma, el cuerpo físico. Y es lo que Pablo, el iniciado, lo maneja como espíritu, alma y cuerpo, y integrando cada uno de estos principios y focos de conciencia en el ser humano. Entonces, esto fue la introducción que tenemos para entender todo lo que la HPV nos muestra en este artículo. Y empieza de esta manera. Es muy posible, hasta probable y casi inevitable, que los errores cometidos, entre comillas, en la traducción de estas enseñanzas complicadas y metafísicas, como aquellas contenidas en el ocultismo oriental, son frecuentes y a menudo importantes. Eso lo tenemos en todas y cada una de las épocas y eras del que tenemos conocimiento y también del que no tenemos conocimiento. Sin embargo, todos se deben a los intérpretes, pero no al sistema mismo. Entonces, mientras no tengamos ese acceso a esa sabiduría divina, entonces, al hacer una interpretación, pues vamos a cometer errores y vamos a deformar la enseñanza recibida. Es menester corregirlos conforme a la autoridad de la misma doctrina, verificándolos mediante las enseñanzas desarrolladas en el suelo rico y firme de la Gupta Vichar, la sabiduría divina, y no valiéndose de las especulaciones aleatorias que brotan hoy y desapareciendo mañana en las arenas movedizas de las conjeturas científicas modernas. Las verdades de hoy son las mentiras del mañana con respecto a la ciencia moderna, especialmente en todo lo que concierne a la psicología y los fenómenos mentales. Apoyándose en nuestro apotegma, no existe superior a la verdad, o no existe religión más elevada que la verdad. Rehusamos decididamente complacer a la ciencia física, pero no nos está diciendo completamente, solamente en algunos aspectos que se menciona en este momento. Dice, sin embargo, debemos decir lo siguiente, que las llamadas ciencias exactas circunscribieran sus actividades todo al ámbito físico de la naturaleza, se desinteresaran exclusivamente en cirugía, química, hasta sus confines legítimos y de fisiología, en cuanto involucra la estructura de nuestro cuerpo físico.
Los ocultistas ya serían los primeros en buscar ayuda en las ciencias modernas, no obstante sus numerosos errores y disparates. Es decir, mientras no salga del ámbito físico, porque ya cuando incursionan más allá del ámbito físico, o del plano físico, empiezan a equivocarse mucho, muy importantemente. El ocultista afirma que ningún materialista, el cual, en el mejor de los casos, es un testigo con ideas preconcebidas y unilateral. Es decir, todos los seres humanos, incluyendo a los científicos modernos y a los científicos y no empapados de la ciencia oculta, van a tener ideas preconcebidas y unilaterales que van a deformar interpretando la información que se le está dando o que se le está presentando. Y pueden reclamar alguna utilidad en cuestión de la fisiología mental o lo que actualmente se llama la fisiología del alma. O sea, no pueden reclamar ninguna utilidad por esas ideas preconcebidas y unilaterales que no cambian, no lo sueltan y mueren con esas ideas porque están apegados a ellos y deformando su visión completa. Tal nombre no puede aplicarse a la palabra alma a menos que con esto se implique solo a la mente psíquica inferior, manas inferior, o lo que se desarrolla en el ser humano en el intelecto, proporcionalmente a la perfección de su cerebro, porque están manas inferiores está íntimamente relacionado con el cerebro, mientras en el animal es un instinto superior, kama. El estudio de la fisiología del alma, de la voluntad, en el circuito y de su conciencia superior, desde el punto de vista del genio, es decir, de mana superior, como lo define en un artículo del mismo nombre por HPV, Genius, y de sus facultades manifiestas, nunca se podrá compendiar en un sistema de ideas generales representadas por breve fórmula como hacen los científicos materialistas. Al igual que la psicología de la naturaleza material no podrá haber resuelto sus múltiples misterios por el simple análisis de sus fenómenos físicos, porque va mucho más allá de ello. No existe un órgano especial para la voluntad, nos dice HPV, como no existe una base física para las actividades de la autoconciencia, como lo hace la psicología actual, como lo hacen los científicos materialistas actuales. Aunque ha habido evoluciones, se van acercando más al aspecto metafísico del aspecto físico, actividades de la conciencia. Por lo tanto, se podría retar al cónclave total de psicofisiólogos, preguntarle por la definición correcta de la conciencia y seguramente fracasarán, porque la autoconciencia pertenece solo al ser humano y procede del ser, es decir, el mana superior. La autoconciencia es una característica propia de mana superior y de su pálido reflejo, manas inferior. Pero visto que el elemento psíquico, es decir, gamma, manas inferior, es común tanto en el animal como en el ser humano, y su desarrollo más elevado en el individuo descansa únicamente en la mayor perfección y sensibilidad de sus células cerebrales. Solamente el desarrollo y más elevado descansa en el cerebro, en esa sensibilidad de esas células cerebrales para poder ser en contacto con el elemento psíquico en el ser humano. Ningún fisiólogo, ni siquiera el más hábil, jamás podrá solucionar el misterio de la mente humana en su manifestación espiritual, superior o en su aspecto dual, es decir, el psíquico y el noético, también conocido manásico propiamente dicho, ni tampoco comprender las complicaciones del aspecto psíquico en el simple plano material, a menos que tenga un cierto conocimiento acerca de la presencia de este elemento dual y esté preparado a admitirlo.
Es decir, que no esté apegado a sus propias convicciones y a sus propias ideas. Por eso se deforma y no lo acepta. Esto implica que él debiera reconocer la presencia de una mente inferior, es decir, animal y superior o divina, en el ser humano, o lo que se conoce en ocultismo como los egos personales, refiriéndose sí, a la mente inferior, o al impersonales, refiriéndose a la mente superior o humana superior, ya que entre lo psíquico y lo noético, es decir, lo psíquico, la personalidad, lo noético, la individualidad, existe el mismo abismo que se perfila entre un Jack, el destripador, y un santo Buda. Según nosotros, si el fisiólogo no aceptara todo esto, siempre se debatirá en las dificultades, como te prevé. La ciencia oficial solo ve en el movimiento una simple fuerza o ley ciega e irracionada, aunque ya están constatando actualmente la ciencia moderna, y voy a dar un ejemplo en relación a los sistemas autoorganizados. Los sistemas autoorganizados en la cual no se involucra al ser humano, llevan un orden, llevan una dirección, como si algo los estuviera dirigiendo, como si fuerza inteligente, tuviera la inteligencia dirigiéndoles por sí mismo. Y en última instancia, así es. Ya van dando estos aspectos, descubriéndolo, pero algunos no los interpretan adecuadamente o no los relacionan con los aspectos superiores de la mente como actualmente lo hemos estado viendo y analizando. El movimiento en el rol del gran soplo. Ahí hay grandes conceptos en la doctrina secreta y al mismo tiempo sonido, en este caso el movimiento en el rol del gran soplo y al mismo tiempo sonido, movimiento como gran soplo, sonido es el sustrato del movimiento con K. Ya lo habíamos mencionado, pero lo vamos a recordar nuevamente. Nos dice, HPV emplea el término cosmos con C, refiriéndose solo al cosmos visible, nuestro sistema solar. Mientras cuando lo deletrea con K, cosmos con K, implica la manifestación manvantárika integral, es decir, el Maha Manvantar, el cosmos universal del cual participa nuestro sistema planetario, o nuestra cadena de globos, nuestra cadena planetaria terrestre. No tiene principio ni fin, es la única vida eterna, la base y el génesis del universo subjetivo y objetivo, ya que la vida o seidad es la fuente y el origen de la existencia o del ser. ¿Se acuerdan que al principio vimos que el movimiento es coeterno y coexistente con el espacio? Entonces el movimiento está presente y aunque está la seidad en estado de descanso pralaya, pero hay movimiento en ese estado de descanso pralaya. El movimiento no cesa, nada más que nuestra mente finita no alcanza a comprenderlo como tal. El movimiento molecular es su manifestación inferior y la más material. Ahorita vamos a ver las definiciones con respecto a lo que es el movimiento molecular, el movimiento atómico. Según los antiguos libros de la filosofía oculta hindú, todo el mundo está en Svara, es decir, que es el espíritu mismo, el espíritu universal, las 7 jerarquías, la vida única o movimiento en acción, más bien en su expresión manifestada. El autor de las fuerzas más sutiles de la naturaleza, Rama Prasad, dice: la traducción apropiada del término para es corriente de la ola de vida, indicando aquí corriente como movimiento de esa ola de vida. Y continúa explicando. El movimiento ondulatorio es la causa de la evolución de la materia cósmica indiferenciada en el universo diferenciado.
El movimiento ondulatorio es la causa de la evolución de la materia cósmica indiferenciada en el universo diferencial. Ese movimiento que encontramos coexistente y coeterno en el espacio, en estados de reposo, es la causa de esa materia cósmica ya diferenciada en el universo manifestado. Dicho movimiento es el espíritu mismo. La palabra Atma, que tanto lo utilizamos, el alma universal, el ánima muni, Mahabodhi, Alaya, Mahat, los 7 primordiales, los Yani Buda, las 7 jerarquías, empleada en el libro Vide Infra, comunica la idea del movimiento eterno, ya que procede de la raíz At o movimiento eterno. Lo mismo nos dice la señora Blavatsky en los comentarios a la doctrina secreta, en la cual el significado de Atma es movimiento, y en este caso es movimiento eterno. Por lo tanto, la corriente primordial del oleaje de vida es la misma que en el individuo asume la forma de movimiento inspiratorio y expiratorio de los pulmones, viendo alegóricamente, inspiratorio en que entra el aire y el expiratorio en que sale el aire de los pulmones. Y esta es la fuente omnipermeable de la evolución y de la involución del universo. El ocultismo considera el movimiento en el plano material y la conservación de energía como 2 leyes fundamentales, o mejor dicho, 2 aspectos de la misma ley omnipresente es para o Atman. Por eso Atman que no es particular en cada ser humano, es universal, es el espíritu universal, cuya individualización es el huevo áureo. Y aquí vamos a ver lo que es en relación a lo que es el átomo y la molécula desde el punto de vista esotérico. El átomo esotéricamente contiene los 6 principios y habita en la molécula, siendo la molécula el cuerpo o estula charira del átomo, es decir, el vehículo de ese átomo. Como Atma contiene todos y habita en el universo material. Entonces, en el átomo están todos los principios, todos. Nada más que todos los demás principios los contienen, siendo el cuerpo el vehículo de ese átomo. Por lo tanto, es espiritual y es siempre invisible en este plano. Estamos hablando de átomo. Y en sus primeras manifestaciones sigue siendo atómico, como es Atman, Buddhi, Manas y contenida en la molécula como vehículo, o utilizando a la molécula como vehículo. Entonces, Atma, Buddhi y Mana superior son atómicos, pero en el caso de viendo de Mana inferior con respecto a Mana superior es un vehículo. Entonces, Mana inferior no es atómico, Mana inferior es molecular. Por lo tanto, también, como lo habíamos mencionado con el cuerpo físico, es molecular. Gamma es molecular y ya vimos por qué la interrelación entre gamma y el cuerpo físico como intermolecular. Entonces podemos entenderlo mejor de esta manera. Las moléculas se forman alrededor del átomo y estas moléculas están relacionadas con kama, mana, con kama, manas inferior, con kama y linga charira, y finalmente como recubrimiento exterior aparecen como las moléculas de estula charira y o el cuerpo físico. Entonces, kama, manas inferior, linga charira, como el cuerpo de diseño, el cuerpo, el doble etéreo y el cuerpo físico son moleculares. Entonces tenemos Atman o espíritu relacionado ya con el movimiento como un movimiento atómico, igual que viene siendo Buddhi y Mana, de los cuales tienen ese movimiento atómico, porque son principios atómicos. Y ya aquí son recibidos por sus vehículos la materia manifestada inferior como un movimiento molecular. Estos conceptos que se tuvieron, que HPV mencionó en los escritos esotéricos, como átomos y moléculas, lo ponemos a ver bien de esta manera
con respecto al movimiento atómico, correspondiendo a los átomos, y el movimiento molecular correspondiendo a las moléculas. Lo atómico es Atma Buddhi Mana superior y lo molecular es Kama Manas inferior, ¿sí? El cuerpo, ¿sí?, de diseño o doble etéreo y el cuerpo físico. Entonces ya podemos entender todo lo que nos está diciendo HPV en estos conceptos relacionados con el aspecto del movimiento molecular, el movimiento atómico y lo que son los átomos y lo que son las moléculas en el microcosmos que es el ser humano. Con el término individualidad psíquica implicamos el poder autodeterminante que permite al ser humano superar las circunstancias. Autodeterminante. Cada uno lo puede determinar de acuerdo a las circunstancias que se presenten. Está hablando aquí con respecto a la voluntad. Individualidad psíquica implica el poder autodeterminante que permite al ser humano superar las circunstancias. Aquí ya está hablando también del libre albedrío. Colocad una media docena de animales de la misma especie bajo idénticas condiciones y sus acciones, aun no siendo iguales, tendrán una estrecha similitud. Poner una media docena de seres humanos bajo las mismas circunstancias y sus acciones serán tan distintas como sus caracteres, o sea, su individualidad. Eso es lo que nos hace diferentes a cada uno de nosotros. No nos hace igual, porque ese poder autodeterminante nos hace que avancemos rápido, menos rápido, nos estanquemos. Y eso es por decisión propia de manas inferior, pero generalmente relacionado con karma. Aquí estamos en lo psíquico, es manas inferior relacionado con karma. Nosotros, en lugar de llamarla psíquica, la nombramos la voluntad autoconsciente superior. Es lo que habíamos mencionado. Aquí viene el libre albedrío y la capacidad de decidir en manas inferior y kama, pero es refiriéndose específicamente a manas inferior en su relación con kama. Por eso es voluntad autoconsciente superior en el aspecto psíquico, sí, que lo conforma manas inferior. Mente es manas, o mejor dicho, su reflejo inferior, manas inferior, el cual cada vez que se desvincula momentáneamente de kama, se convierte en el guía de las facultades mentales superiores y es el órgano del libre albedrío en el ser físico. Y aquí está la clave de todo, ¿sí?, de toda la discusión con respecto a la libre albedrío, de que si es del ser humano existe o no existe libre albedrío. Entonces, cada vez que se desvincula mana inferior de kama, se convierte en el guía de las facultades mentales superiores, ejerciendo la voluntad autoconsciente superior, el libre albedrío en el ser físico. Mana superior o ego, entre paréntesis, que tracna, es el espectador silencioso, es el que observa silenciosamente, pero que no puede ejercer acción alguna y en este plano físico en el ser humano. Por eso es la víctima sacrificatoria voluntaria, mientras el manas inferior es su representante, pero en realidad es un déspota tirano, cuando está en asociación con kama, como lo acabamos de ver ahorita. Los metafísicos de la fisiología y de la psicología oculta postulan en la persona mortal una entidad inmortal. La mente divina o nous, se pronuncia nous, se escribe nous, cuyo pálido reflejo, a menudo distorsionado, es lo que llamamos mente e intelecto en los seres humanos. Virtualmente una entidad separada de la primera durante el periodo de cada encarnación, porque en Devachan no está presente manas inferior, solamente manas superior. Y aparece manas inferior cuando esa mente superior encarna para poder tener estos contactos con el plano físico en la vida
de encarnación en la cual se va a desenvolver. Entonces alegamos que las dos fuentes de memoria residen en estos dos principios, emana superior o emana inferior, en la mente divina o en la mente intelectual, que deslindamos entre mana superior por un lado, mente o ego, y kama mana en la segunda. El intelecto racional, pero terrestre o físico del ser humano, encerrado y circunscrito por la materia y consecuentemente subordinado a la influencia de él. Entonces tenemos dos aspectos, dos fuentes de memoria. La mente superior o el aspecto no ético, y en kama mana el aspecto psíquico en el ser humano, pero está subordinado a la influencia de la materia. Hay un pequeño artículo que escribió HPV en 1891 en la revista Lucifer en el mes de octubre, que se llama Notas sobre la memoria, en la cual describe precisamente estas dos fuentes de memoria en forma breve. De ahí viene precisamente esa concepción, y que se puede complementar con el concepto de memoria que se describe en la clave de la teosofía, siendo la base estas notas sobre la memoria, o la memoria como la vamos a ver en este momento. El primero es el ser omniconsciente, aquel que se reencarna periódicamente, en realidad el verbo hecho carne, y que es siempre lo mismo, es decir, mana superior, mientras el segundo, su doble, reflejado, el cual cambia en cada encarnación y personalidad, está consciente solo por un periodo de vida o de encarnación. Este último principio es el ser inferior, el doble reflejado, por lo que al manifestarse a través de nuestro sistema orgánico y actuando en tal plano de ilusión, se imagina que es el yo soy. Entonces, al imaginarse que es el yo soy, cae entonces en lo que la filosofía define la herejía de la separatividad, el egoísmo en su máxima expresión, el polo opuesto del amor o de la unidad. Denominamos al mana superior individualidad y al inferior personalidad. De la individualidad procede todo elemento no ético, y de la personalidad lo psíquico, es decir, la sabiduría terrestre. En el mejor de los casos, visto que la influencian todos los estímulos caóticos de las pasiones humanas, más bien animales del cuerpo viviente. El ego superior no puede actuar directamente sobre el cuerpo, ya que su conciencia pertenece a todo otro plano, akacha, y planos de ideación, que es akacha, mientras el ser inferior puede hacerlo, que está en el plano astral, y su acción y comportamiento dependerán de su libre albedrío y elección, como acabamos de ver, según si gravitará hacia su padre, el Padre en el cielo, que es mana superior, o al animal que aviva al ser de carne, que es Kama. El yo superior, siendo parte de la esencia de la mente universal, es incondicionalmente omnisciente en su plano, akacha, mientras que solo potencialmente en nuestra esfera terrestre, ya que debe actuar únicamente a través de su alter ego, es decir, su otro yo, el ser personal o mana inferior. Ahora bien, aunque el primero, el ego superior, es el vehículo de todo el conocimiento pasado, presente y futuro, esto debemos de entenderlo muy bien. El ego superior es el ego superior es el vehículo de todo el conocimiento pasado, presente y futuro. Y aunque esta es la fuente de la cual su doble, mana inferior, ocasionalmente columbra o percibe lo que trasciende los sentidos humanos, transmitiéndolo a ciertas células cerebrales cuyas funciones la ciencia ignora aún, haciendo de un individuo un vidente, un vate, es decir, un poeta, un adivino o un profeta.
aún la memoria de los eventos pretéritos, es decir, pasados, especialmente aquellos terrestres, reside únicamente en el ego personal o manas inferior. Aquí lo tenemos. Manas inferior, si gravita hacia tu padre, mana superior, o gravita hacia el aspecto animal en el ser humano o kama. Lógicamente, mana superior está interrelacionado con buddhi. Cuando mana inferior se desvincula de kama, entonces sí expresa ese conocimiento superior que se encuentra en mana superior. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra decisión, nuestro movimiento, nuestra acción? ¿Desvincularnos de kama o seguir con kama? Desvincularnos de kama para unirnos con nuestro Padre superior, que es mana superior, adquiriendo así todo lo que es la memoria del pasado, presente y futuro, o, el conocimiento divino conjuntamente con Buda. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos hacer? Pero no es tan fácil como intelectualmente se quiera ver. Ya llevándola a la práctica es muy difícil. Sí, el aspecto kármico dentro de nosotros nos arrastra inexorablemente al aspecto terrestre o material. Pero esta es una lucha y un trabajo que debemos realizar personal y constantemente, manteniendo esa concentración para no caer en los aspectos animales de nosotros. La mente superior o ego no está directamente relacionada con ninguna memoria de funciones puramente mundanas de naturaleza física, egoísta o del mental inferior. Comer, beber, gozar, placeres sensuales, personales, llevar a cabo un negocio a la especie ajena. La mente superior no está relacionada con esto. Además, nuestro plano físico, tal clase de memoria está directamente enlazada solo con los órganos pasionales, es decir, el hígado, el estómago y el vaso. El hígado, el estómago y el vaso en el abdomen, y no con el cerebro o corazón, ya que estos dos son los órganos de un poder superior de la personalidad, de mana inferior con el cerebro y mana superior con el corazón. Esa es la base de lo que es la meditación en el corazón desde el punto de vista oculto. Únicamente las formas superiores de este último, las experiencias superconscientes mentales, pueden correlacionarse con los centros cerebrales y cardiacos, es decir, con mana superior y con mana inferior. De otro lado, las memorias de actos físicos y egoístas o personales, en concomitancia con las experiencias mentales de la naturaleza y las funciones biológicas terrestres, pueden necesariamente correlacionarse solo con la constitución molecular de los varios órganos cámicos, hígado, estómago y vaso, y las acciones dinámicas de los elementos del sistema nervioso en cada órgano particular, esos plexos nerviosos relacionados con lo que exotéricamente con X se relaciona con los chakras. En realidad, cada órgano en nuestro cuerpo tiene su propia memoria. Cada órgano en nuestro cuerpo tiene su propia memoria, ya que si está dotado de conciencia individual, cada célula debe necesariamente tener una memoria individual de su acción psíquica y no ética, al igual que su acción psíquica y no ética en ella. Entonces, cada órgano, cada célula tiene su memoria particular. El impulso impartido por la fuerza psíquica o psicomolecular, como ya lo hemos visto, respondiendo al toque de una fuerza tanto física como metafísica, actuará del exterior hacia el interior, mientras que aquello de la fuerza no ética, o deberíamos llamarla dinámica espiritual, operará del interior hacia el exterior. Y este es el movimiento, y específicamente con respecto a la acción no ética y a la acción psíquica.
Entonces, la fuerza no ética operará del interior hacia el exterior. La fuerza psíquica o psicomotor actuará del exterior hacia el interior. Por eso, ¿qué información vamos a introducir a nuestro interior? ¿Y qué fuerza o información vamos a permitir que fluya del interior hacia el exterior, es decir, de mana superior a mana inferior? Eso es específicamente lo que es la acción psíquica y la acción no ética. Por lo tanto, como nuestro cuerpo es el estuche de los principios interiores, es decir, el vehículo de esos principios interiores, el alma, la mente, la vida, etcétera, así la molécula o la célula es el cuerpo o el vehículo en que residen sus principios, los cuales, para nuestros sentidos y comprensión, son los átomos inmateriales que constituyen esta célula, como ya lo hemos visto. La fuerza psíquica o gnóstica, que no tiene ninguna relación con las células físicas propiamente dicha, determina la actividad y el comportamiento de la célula según la impulsa hacia el interior o hacia el exterior. Imagínense, se está actuando a nivel celular, a nivel de la memoria celular. Repito, la fuerza psíquica o la fuerza noética, que no tiene ninguna relación con las células físicas propiamente dichas, porque estas son moleculares, determina la actividad y el comportamiento de la célula según la impulsa hacia el interior o hacia el exterior. Está íntimamente relacionado con los aspectos y movimientos atómicos de mana, del movimiento molecular de mana inferior. Por lo tanto, mientras la célula física actúa bajo la ley inevitable de la conservación y correlación de la energía física, los átomos, siendo psicoespirituales y no unidades físicas, actúan bajo sus propias leyes, o sea, nuestro ego-mente o mana superior. Cada órgano humano y cada célula ahí contenida tiene su teclado, al igual que un piano. La única diferencia es que registra y emite sensaciones en lugar de sonido. Entonces, cada órgano emite sensaciones en lugar de sonido, y cada tecla encierra la potencialidad para el bien o el mal, para producir la armonía o la desarmonía. Y según la señora hablaba que en la clave de la teosofía nos indica lo siguiente: el bien y la armonía son sinónimos, el mal y la desarmonía son sinónimos. Entonces una clave para tenerlo presente. Queremos el bien, seamos armónicos. Si queremos el mal, seamos desarmónicos. Es decir, enfocarnos en la energía de la separatividad, el egoísmo. Queremos armonía y bien, enfoquémonos en el polo opuesto del egoísmo, el amor. Esto depende del impulso impartido, de las combinaciones creadas y de la fuerza que el artista activo en realidad es una unidad bifacial, es decir, de dos caras. Y es la acción de la otra cara de la unidad que determina la naturaleza y el carácter dinámico de los fenómenos que se manifiestan como acción resultante, a pesar de que sean físicos o mentales. Entonces, ya sea la acción no ética o la acción psíquica, determina la naturaleza y el carácter dinámico de los fenómenos que se manifiestan como acción resultante, de acuerdo a la autodeterminación o voluntad que ejercamos cada uno de nosotros. En realidad, esta entidad con dos caras guía al ser humano completo, como ya vimos. Si el impulso procede de la sabiduría de arriba, la fuerza aplicada es no ética o espiritual, y los resultados serán acciones dignas del amor del divino propulsor, el amor. Si dimana de la sabiduría terrestre diabólica el poder psíquico, las actividades humanas serán egoístas, basadas únicamente en la exigencia de su naturaleza física y por lo tanto animal. El aspecto egoísta en el ser humano.
El lector común considerará lo anterior disparate. Sin embargo, cada teósofo debe entender lo que implica cuando se dice que en él alberga órganos manásicos y kármicos, aunque las células de su cuerpo respondan a impulsos tanto físicos como espirituales, es decir, como impulsos tanto manásicos como manásicos superiores. Entonces, esto es muy importante. Cada teósofo debe entender lo que implica cuando se dice que en él, en el ser humano, albergan órganos manásicos y cámicos, aunque las células de su cuerpo respondan o a impulsos tanto físicos como espirituales. Y estamos aquí hablando con respecto al órgano, a sus átomos que albergan esos órganos como vehículos que son las moléculas. Es la función de la mente física inferior afectar a los órganos físicos y sus células, como ya lo hemos visto. Pero la mente superior es la única que puede influenciar los átomos que interactúan en esas células. Solamente la mente superior, y cuya interacción es la única capaz de estimular el cerebro con una representación de ideas espirituales que trascienden cualquier objeto de este plano material vía el centro de la médula espinal. Metafísicamente hablando, estamos hablando de Sushumna, pero no nos vamos a adentrar en ello. Los fenómenos de la conciencia divina deben considerarse como actividades mentales en otro plano más elevado, obrando a través de algo menos sustancial que las móviles moleculares. Los fenómenos de la conciencia divina deben considerarse como actividades mentales en otro plano más elevado. Akash. No pueden explicarse como el simple resultado del proceso cerebral fisiológico, ya que en realidad este último, el cerebro, simplemente los condiciona o les imparte una forma final para que se manifiesten correctamente. Entonces viene siendo un cerebro, un órgano de paso de la energía cósmica. Según la enseñanza del ocultismo, las células del hígado y del vaso son avasalladas por la acción de nuestra mente personal, mientras el corazón es el órgano por excelencia a través del cual el ego superior actúa mediante el ser inferior. El corazón, que es el ego superior, actúa mediante el cerebro, que es el ser inferior. Entonces, sí, mente, corazón, corazón, mente, ego superior, ego inferior. Corazón, ego superior o mana superior. Y cerebro, mana inferior o ego inferior. Es imposible transmitir directamente las visiones o la memoria de eventos puramente terrestres a través de las percepciones mentales del cerebro, el cual es el recibidor inmediato de las impresiones del corazón, como lo acabamos de ver. Recibe las impresiones del corazón. El cerebro es el receptor de esas impresiones del corazón. Por eso la importancia de la unidad corazón-cerebro. Como ya dijimos, todos estos recuerdos deben, en primer lugar, ser estimulados y despertados por los órganos que originaron las varias causas que condujeron a los resultados o recibieron participaron directamente en ellos. En otras palabras, si lo que llamamos asociación de ideas desempeña un papel importante en el despertar de la memoria, la interacción recíproca y consistente entre la entidad mente personal, es decir, mana inferior, y los órganos del cuerpo humano, reviste un rol aún más significativo en cuanto a la memoria. Específicamente, lo vamos a ver de esta manera. Un estómago hambriento evoca la visión de un banquete pasado, porque su acción se refleja y se repite en la mente personal. Es decir, esa memoria está en las células del estómago, pero su acción se refleja y se repite en la mente personal o humana inferior. Sin embargo, aún
antes de que la memoria del ser personal, es decir, manas inferior, irraye la visión de las tablillas, es decir, la luz astral, que acumula las experiencias diarias en los detalles más diminutos, la memoria del estómago ha evocado ya lo mismo, indiscutible con respecto a esto, la memoria celular, la memoria de los órganos. Esto acontece con todos los órganos del cuerpo, los cuales originan sus necesidades y deseos animales. Las chispas electrovitales que iluminan el campo de la conciencia en el ego inferior, y estas chispas a su turno activan los recuerdos contenidos en este ego. Como dijimos, todo el cuerpo humano es una amplia tabla armónica en la cual cada célula conserva una larga serie de impresiones relacionadas con el órgano al cual pertenece y tiene su propia conciencia y memoria o instinto, si se prefiere mencionarlo de ese modo. Estas impresiones son, según la naturaleza del órgano, físicas, psíquicas o mentales, debido a su relación con este plano u otro. Podríamos llamarlos estados de conciencia simplemente por la insuficiencia de una mejor expresión o nomenclatura, ya que existen estados de conciencia instintiva, mental y puramente abstracta o espiritual. Si hacemos remontar todas estas acciones psíquicas, es decir, de cama humana a la actividad cerebral, es porque esa residencia llamado cuerpo humano, el cerebro, es la entrada principal y la única que se abre en el espacio. Repito, si hacemos remontar todas estas acciones psíquicas a la actividad cerebral, es porque esa residencia llamada cuerpo humano, en la cual se encuentra el cerebro físico, es la entrada principal y la unidad y la única que se abre hacia el espacio, que se abre hacia todo el cosmos. Y el cerebro lo mencionan también de esa manera en la carta de los maestros. El cerebro humano es un generador inagotable de fuerza cósmica de una calidad sumamente refinada. Lo refieren las cartas Mahatma en la primera carta de K.H. Ahun. Tenemos la página 496 de la edición de Baker. Todas las demás puertas son interiores, nunca se reflejan al cosmos y sirven como aperturas en el edificio privado a los dimensos compartimientos de ese edificio que es el ser humano, a través de las cuales viajan incesantemente los agentes transmisores de la memoria y de la sensación, cuya claridad, precisión e intensidad depende del estado de salud y firmeza orgánica de los transmisores. Por eso es importante la salud y la armonía en el cuerpo físico, aunque se desdeñe. Esta es la importancia del vehículo físico, el cual engloba a todos los demás principios. El estado de salud y firmeza orgánica de las transmisiones. Sin embargo, la realidad en lo que concierne a la veracidad y a la exactitud de esta memoria y sensación se debe al principio de cual emana, principio entre paréntesis, y la preponderancia en el manas inferior del elemento noético o frénico, el cual está actuando en manas inferior, el elemento noético o manas superior o el elemento frénico o cámico que es Kama. Por lo tanto, según enseña el ocultismo, que la entidad mente superior permanente e inmortal es de la esencia homogénea y divina de Alaya Kacha, que ya mencionamos, es decir, la mente universal o Mahat o Atman, su reflejo, la mente personal, es como principio temporáneo de la sustancia de la luz astral. Temporario, no es permanente, porque la manifestación es temporal y es cíclica. A título de rayo puro del Hijo de la mente universal, es decir, la entidad mente superior no podría desempeñar ninguna función en el cuerpo
permaneciendo impotente ante los órganos turbulentos de la materia. Y lo tenemos esquematizado de la siguiente manera. Mahat, como mana superior, que es hijo de Mahat, comparten la misma sustancia homogénea, que es Alaya Akash. En cambio, el reflejo de mana superior se refleja en el plano superior de la luz astral. Entonces ya es heterogéneo. Esto es lo que nos quiere decir esto que acabamos de leer. Por lo tanto, mientras su constitución interior es manática, su cuerpo, mejor dicha, esencia operante es heterogénea y embebida de la luz astral, el elemento inferior del éter. Parte de la misión del rayo manático, manas inferior, consiste en clarificar paulatinamente el elemento ciego y engañoso, el cual, aun tornándolo en una entidad espiritual activa en este plano, lo relaciona de manera tan estrecha con la materia, obnubilando completamente su naturaleza divina y neutralizando su intuición. Es decir, que cuando mana inferior está estrechamente relacionado con la materia, entonces las características de su naturaleza divina y sus intuiciones son dejados a un lado, son neutralizados, predominando el aspecto cámico, cuando está siendo guiado por ese aspecto de cambio. Esto nos conduce a ver la diferencia entre las visiones puramente no éticas y aquellas psíquicas terrestres de la clarividencia y de la mediumnidad. La primera, la visión no ética, es obtenible recurriendo a uno o dos medios. A, paralizando voluntariamente la memoria y la acción instintiva, es decir, psíquica, independiente de todos los órganos materiales y aún las células en el cuerpo. Este acto resulta ser simple una vez que la luz del ego superior ha consumido y subordinado por siempre la naturaleza pasional del ego inferior. Pero se requiere ser un adepto, es decir, estamos muy lejos de ser un adepto. Tenemos mucho trabajo que hacer para hacer esto, pero el esfuerzo hay que hacerlo constantemente, aunque sea paso por paso, escalón por escalón, hasta llegar a dominar. Y ve si el ser es la encarnación de un ego que en un nacimiento previo casi alcanzó el estado de santo yogi o de santidad a través de una vida extremadamente pura, de esfuerzos hasta la dirección correcta. Y también existe una tercera posibilidad de arribar al plano de mana superior mediante visiones místicas, como es solo ocasional, no depende de la voluntad sino de la extrema debilidad y depauperación del cuerpo material a causa de la enfermedad y el sufrimiento. La vidente de Prevorst ilustra este último caso, mientras Jacobo Buen pertenece a nuestra segunda categoría. Está casi alcanzó estado de santo yogi en una encarnación anterior. La vidente de Prevorst, residente del mismo lugar de Prevorst, es el nombre que se le dio al ser humano llamado Friedrich Haug, cuya evidencia hizo que el médico y poeta alemán Justino Kemmer lo estudiara siendo su paciente. Hay un libro que escribió Justinus Kemmer con respecto precisamente a esta vidente de Prevorst. Y el segundo, Jacobo Böhme, fue un filósofo, teólogo y escritor alemán. Su obra es la expresión de un conocimiento no mental, no aprendido, sino visto, es decir, videncia. Por eso se refiere casi alcanzó el estado de santo yogi en una encarnación anterior. En caso que la vidente de Prevorst fue a causa de la enfermedad y el sufrimiento que estaba presente en ella. Todos los otros ejemplos de evidencia anormal, la llamada clarividencia, clariaudiencia y los trances son simplemente mediumnidad. No tienen nada que ver con esto que acabamos de explicar. Y la mediumnidad es una situación que también
la HPV te menciona y explica, pero que vamos a soltar ahorita por falta de tiempo. Entonces aquí está lo que es un medio. Todo lo que estamos viendo lo vamos a saltar. Entonces nos dice, por lo tanto, el mismo ocultista, Eliphas Levi nos dice, todas las operaciones mágicas consisten en liberarse de las espirales de la antigua serpiente y después colocar el pie sobre su cabeza y guiarla según la voluntad del operador. Objetivamente lo vamos a decir en la siguiente párrafo. En el mito del Evangelio, la serpiente dice, te daré todos los reinos de la tierra y te postras y me adoras. El iniciado deberá contestar, no me postraré, pero tú te enroscarás a mis pies. No me darás nada, pero yo te usaré y tomaré lo que deseo, ya que soy tu Señor y Maestro. Y así el ego personal, uniéndose con su Padre Divino, comparte su inmortalidad. De otra manera, vamos a seguir siendo unos animales humanos, dominados por Kama a través de manas inferiores. Y en este cuadro tenemos en resumen todo lo que acabamos de explicar, ¿sí? Con relación a la acción noética, manástica y a la acción psíquica o cámica, que con mucho gusto les puedo compartir al terminar esta presentación. Cuanto mayor sea el progreso hacia la liberación, más se debilitará esa sensibilidad a los placeres, a las emociones y aún a los intereses terrestres, hasta que para coronar la obra, todos los sentimientos humanos, morales o completamente individuales, los lazos de sangre y de amistad, el patriotismo y la predilección de raza, vuelvan todos sus pasos hasta fusionarse en un solo sentimiento universal, el único y verdadero y santo, el único altruista y eterno, el amor, un inmenso amor por toda la humanidad. Esto está escrito en los 5 años de Teosofía, en su artículo Contemplación. Y para terminar, la señora Blavatsky nos dice lo siguiente. Hemos dicho lo suficiente. Bendito es aquel que se ha familiarizado con los poderes duales activos en la luz astral. 3 veces bendito es aquel que ha aprendido a discernir la acción noética de la psíquica, del Dios con doble cara que reside en él y que conoce la potencia de su espíritu o dinámica del alma. Entonces, les invito a que cada uno de nosotros reflexionemos con la información que nos dio la señora Blavatsky, interiorizarnos dentro de nosotros, más que tratar de entenderlo desde el punto de vista intelectual y tratar de entender intelectualmente todos estos detalles. Entonces, en otras filosofías, de otros puntos de vista, puede ser diferente. Pero como mencioné al principio, hay que quitarse esas ideas preconcebidas, esas ideas en las cuales estamos apegados o que nos llaman la atención con respecto a otras filosofías, a otras doctrinas, a otras religiones. Tratemos de quitarnos eso, tirar esto y ser un vaso vacío para entender esto nuevo, agua cristalina que se está vertiendo, reflexionarlo en privado cada uno de nosotros, en forma interior y no intelectualmente. Porque cuando salimos de esta plática, pues, se vienen las preguntas para entenderlo con respecto y correlacionándose a otros aspectos. Pero aquí lo importante es interiorizarnos a nosotros y trabajar sobre ello y entender sobre ello. Si algo no
te ha quedado claro, buscar la información personalmente para que nosotros vayamos creciendo, como nos lo dice, con esfuerzos autoinducidos y autoplaneados que se nos menciona en la tercera proposición a la doctrina secreta. Muchas gracias. Gracias, hermano, gracias por su charla. Hay mucho trabajo que hacer en investigación, como usted mismo nos lo indica. Bueno, tenemos la mano levantada de un hermano. Oh, los espejuelos los dejé al otro lado. Estefan, Pedro, algo para. Ay, escúcheme, hermano, es que no tengo espejuelos. Ay, gracias. Pase adelante, hermano. Sí, buenos días. Yo tengo una pregunta referente a ciertas labores que en las logias teosóficas que se realizan. Por ejemplo, un hermano dice ahí en la logia, me falta salud, ¿no? Estoy mal, estoy enfermo. Y entonces aquí mi pregunta es, bueno, se pone a hacer oración, ¿no? O la gran invocación o algo, ¿no? Que le pueda ayudar. A mí, mi pregunta es, ¿cuáles serían los ejemplos de pedirlo, hacer esta petición desde manas inferior o desde mana superior o desde el yo universal? Si habría alguna diferencia de hacer de esta misma, una vez la misma petición, pero a diferentes niveles. Ok, estás hablando sobre la oración y sobre la oración, y independientemente de lo que yo te diga ahorita en este momento, te refiero a que lo consultes, lo que dice la señora Blavatsky sobre la oración en la clave de la teosofía. Habla intensamente, precisamente, sobre la oración. La oración, para empezar, no es una petición, sino es una comunicación entre nuestro ego inferior con nuestro ego superior. No es para pedir, es como lo acabamos de ver ahorita, ir de afuera hacia adentro de acuerdo a la acción psíquica de manas inferior para que recibamos lo mejor posible y sin distorsiones lo que nos dice mana superior, que vaya adentro hacia afuera. Esa es la verdadera oración. Sí, perdón, pero Eso. no me como que me es muy abstracto eso de dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro. No, perdón, pero no me dice nada, o sea, como que no me queda nada claro qué significa esto. El ser humano tiene 7 principios, como lo vimos al principio. Entonces, en este esquema, en 2 dimensiones, es para que la mente intelectual, ¿sí?, la pueda entender los conceptos que se están diciendo con respecto a la constitución septenaria del ser humano. Pero ya, para verlo más objetivamente, imaginemos que cada uno de ellos es una esfera dentro de otra esfera, cuya esfera más externa es el cuerpo físico y la esfera más interna es alma. Entonces, sí, tenemos que el hecho de abstracto de ir de dentro hacia afuera con respecto al principio dual que es mana, es ir de mana superior a mana inferior y de ahí transmitirlo al resto del cuaternario inferior, que constituye la tríada inferior, es decir, Kama, Prana, el cuerpo de diseño o el cuerpo astral y el cuerpo físico. Va de mana superior hacia lo más externo, que es el cuerpo físico. Y el caso contrario, de lo externo hacia adentro o de afuera hacia adentro, es como lo vimos acá, acabamos de ver con respecto a la acción psíquica, recoger toda esa información espiritual para llevarlo de lo externo, de la esfera más alejada, la más externa, que es el cuerpo físico, hacia mana superior, yendo más allá de ello, pero es una forma alegórica para que se pueda entender. Aquí, por ejemplo, las formas abstractas de hablar, como lo hizo la señora Blavatsky, es para estimular
el desarrollo de la intuición. En cambio, si nosotros tratamos de hacerlo todo intelectualmente, esa capacidad de intuición dentro de nosotros no se va a desarrollar adecuadamente. Entonces, debemos de aprender, aparte del aspecto intelectual, entender el aspecto abstracto de las cosas, que es muy difícil, porque no nos enseñaron a aprender o a percibir de esa manera, sino al contrario. Por eso es abstracto. Entonces, hablando del principio dual, que es manas, estamos hablando que va de manas inferior a manas superior en el caso de afuera hacia adentro. Y en el caso de adentro hacia afuera, de manas superior a manas inferior, con respecto a este principio dual que es mana. No sé si te quedó más claro con Bueno, esto. entonces, según esto, a mí me quedaría, bueno, lo que me queda claro es que cuando que manas inferior es la que pide por sus deseos, ¿no? La que hace oración. Y el sentido contrario sería de manas inferior hacia los vehículos inferiores, sería como obtener inspiración o obtener alguna luz. Es lo que yo entiendo. Así es, exactamente. La oración pertenece a un deseo de cama, no es Entonces, perdón, sí, entonces no a debe, una, entonces, a una, para no fomentar pues la preponderancia de kama manas, entonces lo que debemos hacer es omitir todo tipo de oración, sea para uno, sea para los demás, porque pues eso viene de la mente inferior, ¿no? Más bien deberíamos a acomodarnos a cómo se vayan dando las cosas o la voluntad divina, ¿no? Supongo. sí, No es hacer oración, adaptarnos. en absoluto. Sí. Ahora, la oración específicamente es un diálogo. Esa es la oración, un diálogo. ¿Entre quién? Entre, entre mana superior y mana inferior. Entre nuestros aspectos superiores y nuestros aspectos inferiores, en forma general. Bueno, Es pero un entonces no diálogo nada más. deberíamos pedir nada, ¿no? Sino simplemente hacer esta comunicación para mejor confesarnos o pedir inspiración, pero no para pedir salud, trabajo o algo material, ¿no? Que competa al mundo material. Yo Así creo que es. el hermano Oscar te dio una buena instrucción. Busca un párrafo bien interesante que HPB tiene en la clave de la teosofía. Te va a ayudar mucho, te va a ayudar mucho a comprender más lo que aprendiste en la charla hoy. Te puede ayudar, hermano. Es interesante. Y la oración deja un pensamiento lindo, palabras lindas, una atmósfera preciosa. Bueno, gracias, hermanito. Sí, gracias. Hasta la próxima. Gracias, hermano. Vamos a pasar a la hermana Emilce, por favor, Emilce Ufante. Adelante, Emilce. Sí, hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias, doctor Oscar, porque realmente esta conferencia tan completa y tan bien explicada, con un vocabulario teosófico que nos ayuda a crecer, a ascender a esa mente superior, como usted dijo. Mi pregunta, o sea, primero eran las felicitaciones y ahora mi pregunta es, ¿usted piensa que esta charla yo la podría, a esta y a muchas charlas que se hacen acá en estos grupos, la podría comprender desde dos puntos de vista? Desde haciendo un esfuerzo a través del conocimiento, o sea, pensando en relación a las ideas y a la forma de nuestra conexión interna individual, y la otra forma es haciéndolo a través del ser. ¿Me entendí? ¿Me fui clara? O sea, ¿lo puedo hacer a través de esas dos formas? Yo creo Sí, que tal vez sí, así después es. bueno, tal vez después lo Así mejor es. sería la Sí, unión de las dos, pero yo lo puedo hacer a través de mi corazón o lo puedo hacer a través de la mente. Eso es lo que le quería preguntar. sí, así se realiza. En la voz del silencio se lleva este proceso
sí, en lo que se llaman los tres vestíbulos. Lo Bueno, hace gracias. más abstractamente, pero lo vemos de esa manera. Entonces, comprender primero intelectualmente e integrarlo después intuicionalmente, es decir, interiorizarlo. Pero como tú lo describiste, es magnífico. Es una forma de poder entender las cosas, comprenderlo y hacerlo propio, uno para uno mismo. Pero lo describiste muy bien, sí, Emilce. Bueno, Muchas gracias, gracias. doctor. No, gracias a usted. Bueno, entonces, siendo la hora que es, no habiendo más preguntas, yo creo que debo darle las gracias al hermano Oscar Galín por esta charla.